Un gusto saludarlos, amigos. En esta ocasión tendremos el gusto de conversar por unos minutos con el doctor Dante Urbina, economista peruano, que felizmente lo tenemos en Costa Rica por acá unos días y que ciertamente nos honra con su compañía. Así que bueno, muchas gracias a ustedes ciertamente por visitar el canal de YouTube del Instituto Tomás Moro y por acercarse a nuestras redes sociales. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. Contento, muy contento de estar en Costa Rica. Bonita gente, bonito clima, con sus variaciones, ¿no? Bonito país y rica comida. Qué bueno, qué bueno. Ya probaste el chifijo, ¿verdad? Bueno, ya lo habías probado, ¿no? Ayer me engrieron a ir con un tazón, señor tazón de chifrijo. Sí. Vino. Muy contento. Qué bueno, qué bueno. Y estarás por acá unos días, ¿no? Dando varias charlas. Sí, voy a estar toda esta semana, del 10 al 17 de agosto, y es toda una serie de conferencias. Voy a dar en total 5 conferencias y asimismo participando de entrevistas, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Segunda vez en Costa Rica, ¿verdad? ¿O tercera? Segunda. Segunda. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la gente te conoce, tienes un canal de YouTube con buen movimiento, ¿no? Redes sociales activas, pero en todo caso, cuéntanos, por favor, ¿quién es Dante Urbina? Cuéntanos un poco de vos. Bueno, de profesión soy economista. Tengo una licenciatura en economía por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, un máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, me desempeño como docente universitario. Tuve la oportunidad de participar de la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania en el año 2017. Es un concurso internacional donde postulan jóvenes académicos y hay un comité que hace un proceso riguroso de selección y esos seleccionan a algunos para que puedan participar de esa reunión. Y bueno, he tenido la suerte, la bendición de poder participar de esta reunión. Tengo diversos libros publicados sobre materias de economía, filosofía, teología. En el área de economía, que es un poquito más lo que vamos a estar versando ahora, tengo publicado en 2015 el libro Economía para herejes, que es un análisis crítico de la teoría económica convencional. Y en el año 2021 publiqué el libro La economía irracional, que es una crítica práctica de nuestro sistema económico, ¿no? Entonces el primer libro es como más la crítica teórica de la teoría económica y el otro es más la crítica práctica de nuestra realidad económica. Y me he centrado mucho también en lo que es el tema de la doctrina social de la Iglesia y las ramificaciones de esto, porque pues amo profundamente la fe católica. Yo venía de un ateísmo anticatólico a convertirme a la fe católica y desde el contexto en que mi profesión es la economía, pues evidentemente la parte del magisterio que se vincula a las cuestiones económicas, que es la doctrina social de la Iglesia, es algo que para mí es muy relevante y necesario. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y tal vez contanos brevemente un poco de ese proceso de conversión. Bueno, yo parto del ateísmo cuando yo tenía 14, 15 años. Llego a acumular mucho conocimiento en diversas áreas y la soberbia se convierte para mí en el valor central. Entonces todo era en función de mí mismo. Y me doy cuenta de repente que mi vida realmente no tiene un propósito. Eso de simplemente ponerse por encima de otros puede funcionar como una serie de objetivos, como saltar unos obstáculos en una carrera de obstáculos, pero no es propiamente un propósito o sentido de vida. Entonces elegí que debía darle sentido a mi vida y me dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla, pero para encontrar la verdad hay que destruir la mentira, y mi premisa de partida era que la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Y en consecuencia dediqué mi investigación intelectual a juntar herramientas para destruir la fe católica, y en medio de esa investigación, en gran parte influido por Santo Tomás de Aquino, me terminé convenciendo de que la verdad que yo buscaba, verdad con mayúsculas, estaba en esa fe que yo quería destruir, y terminé volviéndome católico. Tuve un convencimiento intelectual y luego un proceso de conversión espiritual y bueno, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Entonces, claro, en efecto, digamos, tu profesión y tu tema, digamos, bueno, desarrollas distintos temas, pero claro, eres economista de profesión, ¿verdad? Entonces, hablemos, sí, en efecto, me gustaría que habláramos bastante de economía por los próximos minutos. ¿Existe una economía católica?
Hay que hacer distinciones de planos en este contexto. Se puede hablar de una teología católica, de una doctrina católica, de una religión católica, pero la economía se sitúa en cierto modo en otro plano. Pero nótese que estoy hablando de distinción, no de separación. Entonces, considero que de lo que es más propio hablar es de una concepción católica de la economía. De hecho, hay un libro que lleva ese título, me parece que es del padre Julio Membiel, un gigante intelectual, sacerdote, ¿no? Eso, ¿no? Más que hablar de una economía católica, podríamos hablar de una concepción católica de la economía. Y de hecho, Papa Juan Pablo II aclaraba esto sobre la doctrina social de la Iglesia. Decía que la doctrina social de la Iglesia no pretende ser una ideología o no se ubica en el campo de las ideologías en el sentido de que sea, pues, así una especie de código completo de cómo tiene que entenderse absolutamente todos los aspectos de la realidad, ¿no? Y que simplifique toda la realidad en ese corpus ideológico. A diferencia del marxismo, por ejemplo, que toda la realidad social busca reducirlo a un materialismo dialéctico de lucha de clases y desarrollo de fuerzas productivas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Juan Pablo II explicaba que la doctrina social de la Iglesia no se ubica en el ámbito de la ideología, pero al mismo tiempo la doctrina social de la Iglesia no se ocupa de dar recetas técnicas sobre cómo deben ser las economías. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no se encarga de decirnos cuánto debe ser la tasa de interés o el nivel máximo o mínimo que podríamos permitir de inflación o cuánto debe crecer en promedio cada año una economía para que se considere adecuado o si es que una economía necesariamente debe crecer, etcétera. Son cuestiones pragmáticas. Y lo que explica Juan Pablo II es que la doctrina social de la Iglesia se ubica en el ámbito de la teología y más propiamente la teología moral. Y lo que establece es un conjunto de principios para el bien común que, si son respetados en un sistema, permiten diversas adecuaciones técnicas dentro de eso. En otras palabras, creo que hay que tener principios católicos muy claros sobre el manejo de la economía. Principios. Pero en cuanto a las aplicaciones, mientras se respeten los principios, hay el margen para lo pragmático. Hay ocasiones en donde habrá que utilizar más intervención del Estado, en otras ocasiones donde menos. Hay ocasiones en donde habrá que poner una tasa de interés de referencia más alta o otra más baja, o hay quienes podrían discutir hasta la existencia de un banco central, etc. Son cuestiones prácticas y pragmáticas que la doctrina católica no se encarga de resolver. No es que no pueda, sino que no tiene que entrar allí. Establece unos principios y luego con esos principios nosotros como laicos en la práctica estamos llamados a construir el orden del mundo conforme a esos principios, que es lo que el padre Miguel de Bernabé, fundador del movimiento Gardendal, al cual yo pertenezco y que presido en Perú, llamaba la mundotecnia. O sea, los cristianos estamos llamados a constituir un mundo conforme a estos principios. Resumiendo, creo que debe haber principios católicos detrás de una buena constitución de una economía, pero que la constitución práctica de tal o cual sistema económico en tal o cual nación permite flexibilidades pragmáticas. Okay. Y hace referencia a principios. ¿Cuáles serían esos principios o algunos de los principios que crees relevantes? Sí, ciertamente hay muchos principios de la doctrina social de la Iglesia, pero si pudiéramos hacer énfasis en algunos, en primer lugar, el principio de bien común. Ese es fundamental. O sea, se ve a la sociedad como un cuerpo, como el cuerpo social. De hecho, si no recuerdo mal, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, habla en esos términos de la sociedad como un cuerpo social, como un organismo. Y es importante esto porque muchas veces se concibe a la sociedad simplemente como la suma de los individuos o como una colección de individuos dispersos o enfrentados entre sí o en competencia o que llega a una especie de equilibrio armónico, pero cada uno por su lado individualista. En cambio, cuando en doctrina social de la Iglesia se habla de bien común, se entiende que el bien común no es la mera suma de los bienes individuales. O sea, no es el mero bienestar individual de cada uno egoístamente sumado, como si se pudiese ponderar matemáticamente y lo sumamos y lo que salga la mayor suma, ese es el mayor bien común. No. El bien común ciertamente está asociado al bien individual, por supuesto, el todo no se va a separar ontológicamente de las partes, pero tampoco se reduce a una mera suma de partes individuales. Por ejemplo, una casa no es una mera colección de ladrillos. Hay un tipo de estructura, ciertas partes, columnas, etcétera, que hacen que la mera colección de ladrillos no baste para explicar la casa.
En ese sentido, el bien común es entendido como un conjunto no solo de condiciones del bienestar individual de cada uno, sino condiciones generales para la interacción de las personas y también para una base para que estos puedan interactuar. En otras palabras, el bien común tiene que ver con condiciones comunes, ¿no? Otro principio es el de subsidiariedad. Este principio establece que una entidad mayor no debe, en principio, hacer lo que una entidad menor o más pequeña podría hacer por sí misma. Por ejemplo, si empresarios libremente asociados pueden generar de forma eficiente la producción de un bien o servicio, el principio de subsidiariedad lo que diría es que lo hagan ellos en lugar de que lo haga el Estado. Pero si hay circunstancias en las cuales no basta la mera iniciativa individual o de los individuos o las familias o las empresas para realizar un proyecto, una tarea necesaria para el bien común, para el progreso social, etc., entonces el Estado puede intervenir. El principio de subsidiariedad, en cierto modo, protege contra el estatismo. O sea, no es que el Estado tenga automáticamente que hacerlo todo con una especie de control central soviético, pero al mismo tiempo el principio de subsidiariedad no dice que el Estado nunca haga nada. Lo que dice es que puede hacer en circunstancias en donde no basten los meros agentes individuales, sea como familias, empresas o individuos, o los agentes más pequeños para realizar una labor. Por lo tanto, permite la apertura a la intervención del Estado. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, y esto sería otro principio, aboga por una intervención estatal, pero rechaza el intervencionismo estatal o el estatismo. Okay. Esos serían unos principios básicos que podríamos resaltar. Y nada más como un seguimiento de lo que estás planteando, muy interesante. Este principio de subsidiariedad nos podría proteger también de ciertos excesos del mercado que tiende a ser sumamente intrusivo en las vidas, por ejemplo, de las familias. Es decir, vemos, por ejemplo, ¿en qué pienso? Digamos, vemos, por ejemplo, la fecundación in vitro. A mí me parece que la fecundación in vitro es una mercantilización bajo perspectivas capitalistas de algo que debería estar totalmente ajeno a la realidad del mercado. ¿Crees que el principio de subsidiariedad nos podría proteger también del mercado o tendemos a aplicarlo solo para hablar del Estado? Es un muy buen punto. Muchas veces los debates económicos solemos centrar en términos de Estado y mercado, o Estado versus mercado, o como que todo el problema económico es qué porcentaje de participación económica damos al Estado y qué porcentaje damos al mercado, cuando hay una realidad económica que es mucho más fundamental que las empresas o que el Estado, y que es anterior a ellas, la familia. Y, por ejemplo, cuando yo veo las discusiones entre comunistas y liberales, veo que los comunistas hablan de clases sociales, por ejemplo, de grandes estructuras. Y los liberales hablan de individuos libres, de libre intercambio, de libre acuerdo, pero individuos atomizados. En cambio, cuando yo leo la doctrina social de la Iglesia, especialmente en su inicio oficial con la encíclica Rerum Novarum de 1891 con el Papa León XIII, del cual felizmente toma su nombre el Papa León XIV, ¿no? Que quiere resaltar esa tradición, eso es genial. Encuentro que habla de la familia. Por ejemplo, me encanta el argumento que da para abogar por un salario mínimo el Papa León XIII. Sostiene que no basta el libre acuerdo entre las partes para que un salario se considere justo. Porque podría ser que por ciertas circunstancias una parte pueda estar en una situación de miseria donde pueda aceptar un salario irrazonablemente bajo, pues con tal de conseguir algo, ¿no? Y de hecho la lógica de los liberales sería decir, mira, pero basta el libre acuerdo, si está de acuerdo el que va a pagar y el que va a cobrar, pues ya está, ¿para qué lo restringes, no? Pero el Papa León XIII argumenta que se requiere un salario base para cubrir las necesidades básicas de una familia. No habla ya del individuo atomizado, sino de la familia. Entonces, ciertamente, el principio de subsidiariedad habría que pensarlo primariamente en términos de las personas, y las personas fundamentalmente ubicadas en familias, antes de pensarlo solo en términos de empresas. Entonces, no podemos abogar simplemente en, el principio de subsidiariedad es para proteger a las empresas respecto de un intervencionismo estatal. No, también se puede decir que nos puede servir, y me parece una excelente aplicación la que haces, para proteger a las familias de un intervencionismo o intrusismo empresarial. En mi libro La economía irracional, por ejemplo, hablo de la mercantilización de toda la existencia como un problema que enfrentamos actualmente. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad ha habido ciertas áreas de la vida humana, individual o social, que no han estado sujetas a la lógica de mercado. En gran parte lo religioso. Pero otro aspecto muy importante es la sexualidad.
Todo lo que tiene que ver con sexualidad ha sido visto como un ámbito, o sea, donde el Estado y el mercado no entran, que es una cuestión de las familias y fundamentalmente los matrimonios, en un contexto de matrimonio tradicional, natural. Y desde esa perspectiva, la educación a los hijos sobre temas de sexualidad, pues el principio debe darse en el contexto de la familia por parte de los padres. El punto es que hay ciertos teóricos liberales que no quieren que el Estado se meta en meter ideología de género a los niños en el colegio. Y está bien que se opongan a eso, claro, pero muchas veces dejan el flanco abierto de cómo empresas privadas, en el juego del libre mercado de la publicidad o del libre mercado de marketing o de promoción de sus productos o de manejo de sus redes sociales, introducen este tipo de ideologías también y direccionan la cultura de incluso niños y adolescentes sobre temas de sexualidad, ¿no? Entonces, todo está sujeto a la lógica del mercado y ya ninguna dimensión de la existencia se escapa. Eso es un problema serio. Interesante. Ahora, ya que lo mencionas, y por ejemplo sobre la cuestión marxista y liberal, desde tu perspectiva, porque ciertamente ha habido algunos autores, ¿no? De una pretendida nueva derecha, ¿verdad? Así se llaman algunos de ellos, ¿no? De señalar con insistencia, y lo cual me parece positivo, ¿no? Los problemas del marxismo. Pero, ¿crees que es el marxismo la principal amenaza para la fe de los católicos o podríamos sumar en la ecuación el liberalismo? ¿Cuál es tu perspectiva? Me parece que era este escritor Pablo de Ors que decía una frase, no necesariamente la textual, pero la idea era más o menos esta, que el comunismo crea mártires, el capitalismo liberal crea viciosos y herejes. Entonces, ¿qué es más peligroso? Entonces, si de repente vemos el comunismo a primera vista como más peligroso, y por ejemplo en México, que en el periodo pues, de los cristeros, los que estaban combatiendo la religión eran comunistas. ¿Pero qué es lo que hicieron? Mártires, en gran parte. Entonces, de lo que dieron ocasión en gran parte fue a gente que murió diciendo ¡Viva Cristo Rey! O sea, de un modo paradójico, siendo enemigos tan abiertos y acérrimos de la fe, terminaban en cierto modo enviando gente al cielo, ¿no? Por supuesto que esto solo se puede decir desde la perspectiva de la fe. Desde una perspectiva puramente humana no se va a entender, ¿no? Pero desde la perspectiva de la fe esto pues es una dimensión interesante. Pero ahora, ¿qué pasa en el contexto, por ejemplo, de México actualmente, donde no están bajo un sistema de un partido comunista que esté prohibiendo la religión? Y la vida social en la práctica no es tan influida por gobiernos progres que imponen cosas o gobiernos medio comunistas que puedan tener en México. En la práctica lo que más determina la vida social, no estoy negando la existencia de los progres o su influencia, no, pero lo que digo es que en la práctica lo que más está determinando la vida social e individual es empresas. Empresas privadas que se apoderan de los espacios públicos, de la publicidad, de los mensajes en medios de comunicación y que tienen una presencia, pues, extrema, son prácticamente omnipresentes en redes sociales. En ese sentido, yo veo una limitación en la forma de la lucha, por decirlo del modo más suave, en quejarse de que un gobierno progre venga a meter ideología de género en los libros de los niños y hay que estar en contra de eso, y estoy muy de acuerdo en que hay que estar en contra de eso, pero se deja libre el flanco de que empresas privadas, en contextos de redes sociales privadas, en el mero juego del libre mercado de publicidad y marketing, meten mucho estas ideologías malsanas. Pero ahí no se habla de regular, de restringir porque iría contra los sacrosantos principios del libre mercado. Entonces, ahí veo una limitación de una batalla cultural dada meramente desde la lógica del liberalismo. Permite muy bien enfrentar a estados progres, partidos progres, feministas progres que quieran aprovechar las leyes, pero el otro flanco, respecto de restringir, regular o en ocasiones prohibir en determinado tipo de casos, no digo en todo, la acción de ciertas empresas, ahí se ven muy limitados o tal vez ni siquiera están percibiendo suficientemente ese flanco. Entonces, ahí es donde yo veo una limitación muy importante. ¿Y qué sucede para terminar con la respuesta, no? Que un cristiano en un contexto de un país
globalizado, con capitalismo, amplia mercantilización de muchos productos, liberalización de varias cosas a nivel comercial, publicitario, financiero. Un cristiano que vive en medio de eso no es convertido en un mártir, pero puede ser convertido poco a poco en un vicioso, en un cristiano tibio, en un cristiano light o en un católico light, y de repente diluido entre eso puede terminar perdiendo su alma. Entonces, esto es paradójico porque un comunismo abiertamente anticristiano puede matar el cuerpo del cristiano, pero un sistema capitalista liberal que no sea abiertamente anticristiano, pero que incluya dentro de la lógica del mercado cosas anticristianas, puede terminar matando su alma. Y al menos el estándar de nuestro Señor Jesucristo, y repito, esto solo se va a poder entender desde la fe. Yo sé que alguien sin fe no me va a entender esto, pero lo que dijo Jesucristo es: no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que matan el alma. Y por lo tanto, a mí, en cierto modo, más que los enemigos abiertos que puedan matar el cuerpo, me preocupan los enemigos sutiles que pueden envenenar el alma. ¿Podríamos hablar entonces de que el liberalismo tiende a ser un totalitarismo blando? Efectivamente. A diferencia de un totalitarismo, digamos, histórico, como el que presenciamos precisamente en la Unión Soviética, etcétera, digamos, que te va cocinando poco a poco, ¿no? Podríamos decirlo en esos términos, tal vez. Sí, me encanta cómo logras captar unos puntos claves y permite avanzar este diálogo, porque lo que dices me permite conectar con el contraste entre los planteamientos totalitarios de George Orwell en la novela 1984 versus Un mundo feliz de Aldous Huxley. Entonces, George Orwell escribe una distopía comunista, donde hay un gran hermano, donde toda la vida social es controlada por una policía del pensamiento y un partido único. Suena más a un comunismo soviético totalitario, donde la gente está empobrecida, donde vive en cuartos pequeños y tienen que trabajar siendo explotados ya no por un empresario capitalista individual, pero sí por el gran Estado, ¿no? Entonces había como el miedo, el peligro de que vayamos a una sociedad de ese tipo. Pero resulta que más parece que nos estamos acercando a un totalitarismo blando, como decías, que era un tanto lo que proyecta el libro Un mundo feliz de Aldous Huxley. En un mundo feliz, la gente en cierto modo está feliz porque si se hace preguntas existenciales, si se siente deprimida, si comienza a pensar sobre el sentido de la vida y de repente deprimirse un poco, hay una droga que se llama Soma, ¿no? Y que la persona la toma y automáticamente ya se siente bien. Y en gran parte hoy en día tenemos que muchos jóvenes podrían preguntarse por el sentido de la vida, de la religión, el propósito, si está bien estas cosas de la ideología de género o de la política o de las élites financieras, pero al final de cuentas pueden tomar la Soma de las redes sociales, del TikTok, y voy a decirlo más claramente, del OnlyFans, de toda la provisión de pornografía, etcétera, y escapar y quedarse simplemente tranquilos con eso. Asimismo, tenemos que en un mundo feliz tienes una sociedad hipertecnológica, mucho desarrollo tecnológico. La sociedad está estructurada conforme a un paradigma fordista, ¿no? Algo así. Hoy en día nosotros tenemos también una sociedad donde la tecnología entra a todas partes, inclusive el baño. O sea, lo que voy es que la omnipresencia de los teléfonos móviles, que son más inteligentes normalmente que las gentes que los portan, hacen pues que en cierto modo la tecnología termine utilizándonos a nosotros en lugar de nosotros a la tecnología. Y los roles sociales de personas alfa, beta y gamma que se establecen en el libro de Huxley, en cierto modo lo vemos. O sea, nos venden hoy en día en redes sociales cómo debe ser un hombre alfa, y si no eres un hombre alfa, entonces eres un hombre beta, cómo es que hay que ser un hombre de alto valor. Y ojo, no digo que no haya buenos consejos dentro de esa línea de videos o de ideas, pero al mismo tiempo muchas veces hay una lógica simplemente mercantil o de tener mentalidad de tiburón o de que tienes que ser egoísta y construirte a ti mismo, y no se piensa sobre la trascendencia. Muy bien. ¿Qué le dirías entonces a un católico liberal, a alguien que trata precisamente de conciliar catolicismo con liberalismo? Hace unas décadas estaba de moda la teología de la liberación y muchos católicos pretendían conciliar el comunismo marxista con la fe católica, ¿no? Y sabemos que eso es un despropósito. Diría algo similar de quien pretenda hoy en día un catolicismo liberal. Diría que en gran parte, no digo en el 100% de casos, pero en gran parte son personas atrapadas por modas.
Así como de repente estaba de moda entre los jóvenes ser comunista en la década de los 80, hoy en día, entre 2010 y 2020, pues está como de moda ser liberal libertario. Si el joven de la década de los 80 cargaba una bandera roja con la hoz y el martillo, hoy en día muchos jóvenes la bandera que cargan es una de color amarillo con una serpiente. Bueno, yo prefiero cargar una estatuilla de la Virgen María, que a su vez carga al niño Jesús y que pisa la cabeza a la serpiente. Entonces, como católico diría que el paradigma hacia el que tenemos que ir no es al de una bandera amarilla con una serpiente, sino al de la mujer humilde que abraza a su hijo Jesús y pisa la cabeza de la serpiente. Hoy estaremos hablando sobre la Escuela Austriaca de Economía. Bueno, estaremos tratando harás una relación entre la Escuela de Salamanca, famosa escuela del siglo XVI, española, siglo de oro español, y la Escuela Austriaca de Menger, von Mises, Hayek, estableciendo, porque algunos autores, precisamente católicos liberales, tienden a ver en Salamanca el origen de la Escuela Austriaca. ¿Qué les dirías a estas personas y a todos los amigos que nos están viendo en este video? Me encanta el modo en que mi amigo, el gran economista Daniel Marín, resume esta cuestión en su libro Destapando el liberalismo. Él dice, Salamanca es hija de Roma, no madre de Austria, ¿no? O sea, lo que él sostiene, y está muy bien documentado en este libro, coincido con su tesis, por supuesto, e independientemente también he ido a la misma conclusión y con los aportes que le ha dado, pues, más aún, que la escuela de Salamanca es una escuela hispana, primeramente. Antes que pensarla como protoaustriaca, hay que pensarla como una economía hispana. Y entendiendo en el contexto de lo que es el pensamiento hispano en la época más o menos de los Reyes Católicos. O sea, estamos hablando de un pensamiento sobre lo social, jurídico, económico, político, profundamente católico. Y resulta que los autores de la escuela austriaca reconocen ellos mismos que no pueden ser profundamente católicos. Por ejemplo, Friedrich von Hayek, tal vez el autor más influyente de la escuela austriaca junto con Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek en su libro Ley, Legislación y Libertad, en el volumen 3, dice que la doctrina social de la Iglesia hizo suya, o dice, la Iglesia Católica hizo parte de su doctrina oficial la noción de justicia social. Pero al mismo tiempo, en el mismo libro, dice que la justicia social es un atavismo, una superstición, un sortilegio, una especie de idea absurda cuasi religiosa. Entonces Hayek mismo considera que un punto esencial de la doctrina social de la Iglesia, justicia social, que está en el Catecismo Católico, le guste o no a ciertos liberales, justicia social no es solo una etiqueta de ciertos partidos políticos que pueden usar o no mejor dicha etiqueta, porque hay que saber que también hay distorsiones del uso del término. Pero el principio de justicia social es un principio real de la doctrina social de la Iglesia, y el propio Hayek entiende que ese principio de doctrina social de la Iglesia no es compatible con el sistema de escuela austriaca que él está planteando. Asimismo, Ludwig von Mises, en su obra más relevante, La acción humana, de 1949, dice que las personas pueden tener sus principios religiosos si quieren, siempre y cuando no pretendan que estos influyan en los asuntos sociales, políticos y económicos. En contraste, el Papa Juan Pablo II dice que no puede haber verdadera solución a la cuestión social fuera del Evangelio. No dice simplemente que el Evangelio es la solución de la salvación individual del alma, sino habla la base para la solución de la cuestión social, de nuestros problemas sociales, políticos, económicos, jurídicos, etc. Entonces diría que, siendo la escuela de Salamanca genuinamente y profundamente católica, y siendo que los más relevantes teóricos de la escuela austriaca admiten sin problemas el contraste e incompatibilidad de su propia visión con respecto a la fe católica, pues lo que fluye naturalmente es que la escuela de Salamanca, hispana y católica, no puede ser el germen del cual salió la escuela austriaca. Que hay autores que luego quieran hacer una conexión, pues eso es algo que vamos a refutar en la conferencia. Muy bien, muy bien. Dice don José Miguel Ibáñez, un sacerdote chileno, que la ley natural no alcanza para construir una sociedad justa
¿no? ¿Y qué podrías decir de esto? Claro, es una frase que estoy sacando de su manual de doctrina social de la Iglesia, pero él lo plantea, a mí me parece interesante, que la ley natural no alcanza, hace falta algo más, claro, apuntando a la ley de Cristo, ¿no? A la revelación. ¿Qué opinarías al respecto? Que estoy de acuerdo con eso en este mundo. Me explico. En el estado de integridad de Adán y Eva, yo diría que la ley natural basta para construir una sociedad justa, en el estado de integridad. Pero luego de la caída en el pecado original, el hombre ya no puede por sí mismo vivir suficiente y plenamente ni siquiera la ley natural. O sea, no solo es que estemos incapacitados por nuestra mera naturaleza o que quede fuera de nuestros límites vivir lo sobrenatural. Ni siquiera podemos estar a la altura de lo natural, porque nuestra naturaleza esté caída. Entonces hay que entender las consecuencias del pecado original. Si el pecado original es cierto y nuestra naturaleza está caída, por nuestra sola naturaleza, estando en el estado de caída, no vamos a poder vivir a la altura de la ley natural. Y si se pretende poner a la mera ley natural como la base para construir un orden social perfecto, en teoría suena bonito, pero en la práctica, como tenemos la naturaleza caída, no va a funcionar. Lo que requerimos para poder vivir incluso a la altura de lo natural es de una ayuda sobrenatural. Porque, repito, como nuestra naturaleza está caída, para vivir a la altura de lo natural requerimos una ayuda de lo sobrenatural. Y esa ayuda es la gracia, la ley de Cristo. Para vivir a la altura de la ley de Cristo requerimos de la gracia de Dios. Y por tanto, para construir un mundo donde hay una auténtica solución de la cuestión social, requerimos de la gracia. Y por eso es que, dice Juan Pablo II, no puede haber verdadera solución de la cuestión social fuera el Evangelio. De que pueda haber buenas medidas, avances dentro de la ley natural o de los que defienden la ley natural, por supuesto que sí, pero no va a ser suficiente. Se requiere de lo sobrenatural también. Precisamente esto lo menciono porque quería hacerte una pregunta, y es que, de hecho, cuando el padre José Miguel Ibáñez publica su libro, a los años, al tiempo, Gabriel Zanotti le hace una crítica al libro, dice con lo que está de acuerdo, con lo que no está de acuerdo, dice claramente que está en desacuerdo, ¿verdad?, con esta idea de que la ley natural no es suficiente, ¿verdad? Yo creo que en este sentido probablemente está siguiendo un poco a Locke, ¿verdad?, que planteaba la cuestión de la ley natural, ¿verdad?, como ante las dificultades de resolver las disputas religiosas, claramente. Y hace unos años tuviste un debate con Gabriel Zanotti. Yo no lo vi en vivo, pero bueno, lo vi hace un tiempo, me pareció muy interesante. Pero da una luz, me parece que nos puede dar unas luces sobre el pensamiento católico liberal. ¿Qué quisieras compartirnos de ese debate? Bien, en primera instancia que fue pues una ocasión muy interesante para mí de poder debatir contra Gabriel Zanotti, porque en habla hispana considero que es el más relevante de los intelectuales de la línea que pretenden decir que se puede conciliar el catolicismo con la visión liberal de la escuela austriaca. O sea, él viene escribiendo sobre ese tema más o menos desde la década de los 80, publicó un montón de libros al respecto, ponencias y todo eso, ¿no? En ese sentido, invito a quienes no conozcan el debate, pues buscar YouTube, Dante Urbina versus Gabriel Zanotti y debate y les va a salir y lo podrán examinar. Y precisamente uno de los puntos clave del debate es las implicancias del pecado original. En mi discurso de apertura, precisamente, es mi primer o segundo argumento, un argumento que apela a la cuestión del uso de la libertad bajo un contexto de pecado original. Es decir, en el esquema liberal de la escuela austriaca basta dejar a los libres individuos al libre acuerdo para que se dé un orden espontáneo, según diría Hayek. El punto es que si la naturaleza de estos individuos es una naturaleza caída, el uso de su libertad va a estar permeado por esa concupiscencia y esa tendencia hacia el mal. Y si dejamos las cosas a su mero libre albedrío, con un contexto de naturaleza caída, esperar un orden natural que sea aceptable desde un estándar cristiano, creo que es muy ingenuo. Entonces, yo encuentro muy bien cómo Zanotti ve el tema del pecado original cuando se trata de políticos, de que no hay que confiar en los políticos porque pueden abusar del poder, porque tienen la naturaleza caída, porque tienden a la avaricia, porque tienden a abusar del poder, etcétera. Y genial, o sea, que se dé cuenta de cómo el pecado original afecta al poder político. Y puede ir un poco en línea autores como John Locke, entonces hay que proteger al individuo respecto del poder político y del Estado y no sé cuánto, etcétera. Pero, oiga, hay un flanco que está dejando libre.
El pecado original también afecta a consumidores, afecta a empresarios, afecta ese libre acuerdo de las estructuras de libre mercado, afecta al sistema publicitario, afecta al sistema de marketing, afecta a los conglomerados multinacionales, afecta a las interacciones entre consumidores y empresas. En consecuencia, si entendemos a fondo la realidad del pecado original, no podemos ser marxistas estatistas que confiemos en el Estado. Pero al mismo tiempo, no podemos ser, liberales, libertarios o anarcocapitalistas que dejemos todo al mero juego del libre mercado. Una profunda conciencia de lo que implica el pecado original significa que tenemos que entender que no podemos dar todo el poder al Estado ni a los meros individuos en un libre mercado, sino que requerimos un marco con ciertas restricciones o regulaciones, y eso es lo que le planteé en línea con la doctrina social de la Iglesia. Precisamente, ¿citas a Zanotti la doctrina social de la Iglesia durante tu debate? Lo cita pocas veces. Si se analiza, yo invito a la gente a que vea el debate. Y de hecho, yo hago múltiples citas de doctrina social de la Iglesia, y a lo que apela Zanotti, lo van a encontrar en el debate, es a decir, esto es opinable, 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 opinable. Le cito las encíclicas, que son documentos magisteriales, y, desdeña el asunto como en gran parte opinable, ¿no? Entonces, es como que en cierto modo le baja el precio al magisterio. Pero resulta que, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, no solo los pronunciamientos extraordinarios del magisterio requieren el asentimiento del creyente, sino del creyente católico, entiéndase, ¿no? Sino también los pronunciamientos del magisterio ordinario, como las encíclicas. De hecho, si no recuerdo mal, era el Papa Pío XII el que dice: no puede ponerse como excusa que el Papa no esté ejerciendo su magisterio extraordinario, como decir el escáter en las encíclicas, sino que éstas deben ser recibidas con asentimiento religioso. En otras palabras, cuando citamos las encíclicas, si bien no es que cada punto y coma de una encíclica sea dogma, como el proclama, de la Inmaculada Concepción, no por eso un católico puede decir simplemente, es que es opinable. No, el marco católico es que hay una asistencia del Espíritu Santo también detrás del magisterio ordinario. No lo harán necesariamente infalible en cada punto y coma, pero hay una asistencia ante la cual la actitud del católico debe ser en principio dar el asentimiento religioso, no simplemente decir, es que es opinable. Por otra parte, Zanotti apelaba mucho al tema del núcleo duro de la escuela austriaca. Él sostenía que había unos puntos que eran definitorios de lo que constituye la escuela austriaca, y que ese núcleo sí podía ser compatible con la fe católica. El punto es que yo, en mi propio discurso de apertura, sabiendo ya que Zanotti sostiene ese tipo de planteamiento, mostré específicamente cómo ideas como la acción empresarial o el sistema de libre coordinación de precios o el orden espontáneo hayekiano entran en colisión con cuestiones de doctrina social de la Iglesia. Y en este punto, con esto cerraría, tengo pues muy buen acompañamiento a Mises y Hayek. En el debate entre Gabriel Zanotti y mi persona sobre si catolicismo con su doctrina social de la Iglesia es compatible con la Escuela Austriaca de Economía, Mises y Hayek estarían de mi lado. No por ser católicos, sino por ser anticatólicos. Ellos lo que dirían es, oye, nuestro sistema austriaco no es compatible con esas cosas raras de la Iglesia Católica, ¿no? Y yo lo que diría es, estoy muy de acuerdo con ustedes en ese punto. Luego nuestra divergencia es que yo les diría, es que su sistema ustedes está mal, pues. Y ellos me dirían, no, es que la doctrina social de la Iglesia está mal. Pero bueno, yo prefiero escuchar a la voz de la Iglesia, de su magisterio, y a Cristo, que dijo en Lucas 16:10 o Lucas 10:16, quienes ustedes los escuchan, a mí me escucha, y quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y yo le doy más peso a la voz de Cristo y a la Iglesia que a la voz de Hayek. Y asimismo, como economista académico, tengo mis planteamientos de conferencias académicas contra Mises, contra Hayek, en mi libro La economía irracional, sin entrar a citar versículos bíblicos ni magisterio de la Iglesia. Desde la pura argumentación técnica de la economía, me enfrento a los planteamientos de Mises y Hayek también. Ahora, y no solo se trata, creo yo, de establecer una crítica o de tomar distancia de los planteamientos, por ejemplo, liberal, capitalista, marxista, sino que también se trata de pensar, ¿no? Y ofrecer ideas de cómo la economía podría ser distinta. Y esa va a ser otra de las ponencias que vas a tener aquí en Costa Rica, ¿no? Sobre otra economía es posible. Cuéntanos un poco, danos algunas luces de qué planteas de una economía distinta. En mi libro La economía irracional,
donde hago una crítica práctica del sistema económico que tenemos. Los capítulos 1 y 2 le tiro muy duro a Mises y Hayek, y también a Friedman y a otros autores que van por esa línea, liberales, así, ¿no? Entonces, el libro se inicia más de una perspectiva crítica, pero los capítulos finales son propositivos. En concreto, el último capítulo, el 7, da todo un conjunto de propuestas prácticas de cómo construir una economía conforme a los valores cristianos y plenamente cristianos, es decir, católicos, ¿no? Como alternativa al sistema que tenemos. Entonces, en la conferencia voy a estar desarrollando varios de esos puntos, propuestas prácticas, propuestas concretas. Claro está que se pueden concretar más ya cuando se trata de especificarlo a tal país, tal realidad, etcétera, pero no va a ser ya puros principios abstractos, ¿no? Voy a hablar de propuestas prácticas concretas. Y en ese sentido, en el libro no es explícita la vinculación con la doctrina social de la Iglesia, a excepción del último acápite, en donde hablo un poco sobre Dios y la fe cristiana recién al final, así, ¿no? Entonces, pero implícitamente está en todo, ¿no? De este modo, lo que diría es lo que hablamos al comienzo. Hay una base de principios y luego, pragmáticamente, de esos principios podemos pensar en distintos órdenes sociales y económicos para el bien común que respeten esos principios. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar a los que nos han seguido en este video? Bueno, que recomiendo mucho seguir las actividades de ustedes, de el Instituto Tomás Moro, de todo el trabajo que están haciendo. Nosotros hemos hablado ahí un poco, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? Pero la verdad que me ha encantado mucho la conversación que hemos tenido. A mí también. Sí, la verdad que yo me había tenido muchas entrevistas, pero esta es una de las entrevistas en que me he sentido más como pez en el agua, porque siento muy bien que como que hablamos el mismo lenguaje y me siento contento de que ustedes estén haciendo ese trabajo por buscar una economía, una sociedad, una política conforme a estos principios, ¿no? Y como te había comentado, me encanta la frase de Santo Tomás Moro, un santo que amo muchísimo, ¿no? El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral. Es con la frase de Tomás Moro que quiero terminar. Muy bien. Dante Urbina, muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos y es un gusto tenerte por acá.